9:29 de la mañana, decíamos que la noticia más importante del día, que está en la tapa de todos los diarios, tiene que ver con el anuncio que hizo ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof, en relación a estas modificaciones en el impuesto a las ganancias. Estamos en comunicación con el ministro de Economía, Axel Kicillof. Hola Axel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Buen día. Todo bien, gracias por atendernos. No, por favor. Axel, lo primero, sé que ya lo estuviste haciendo, lo hiciste en el día de ayer, pero es importante para llevar claridad. ¿Qué abarca esta medida? ¿Qué significa? Mira, en primer lugar, repito un poco porque me parece que es un mensaje que a la gente le tiene que quedar claro. Hay mucha discusión hace bastante tiempo con el impuesto a la ganancia. Yo de alguna manera me dediqué primero a derribar los mitos del impuesto a las ganancias para que quede claro justamente a quién abarca esta medida. Pero hay que entender cómo es. El impuesto a las ganancias hoy afecta al 11,3% de los trabajadores en relación de dependencia. Es decir, del 100% que hay, al 10%, por redondear, que más gana. Sí. Es la gente que paga el impuesto a las ganancias. Después también decía, no es verdad que impuesto a la ganancia se lleve 30% del sueldo, ni mucho menos. Hay que ganar más de 100.000 pesos para que el impuesto a la ganancia llegue a niveles del 30% del sueldo. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de 15.000 pesos de sueldo se paga impuesto a las ganancias, del sueldo en 2013 tenía que ser 15.000 para que pague ese impuesto a la ganancia. Lo que nosotros hemos hecho es que como el impuesto a las ganancias es progresivo, eso quiere decir que lo pagan los que más ganan, pero además dentro de los que pagan, el que más gana paga más, lo que hicimos es reducir la escala para los que ganan entre 15.000 y 25.000. Para ello redujimos la escala. Para dar un ejemplo que entienda todo el mundo. Si tu salario era 20.000 pesos, de impuesto a las ganancias eran más o menos 2.050 pesos. Ahora va a pasar a ser 1.350 pesos, algo así. Una reducción como de 700 pesos. Para las escalas más bajas, ya de un impuesto que ganan los sueldos más altos, pero las escalas más bajas se les reduce la escala. Esto es básicamente una reducción de impuestos para los tramos más bajos del impuesto a las ganancias. El que gana 200.000 pesos sigue pagando lo mismo que antes. El que gana 15.000, 25.000, 20.000 paga menos. Siempre se menciona que el impuesto a las ganancias tiene una radical importancia en lo que tiene que ver con la recaudación del Estado. ¿Cuál es el costo fiscal que significa esta modificación en el impuesto para el Estado? Mira, la estimación nuestra es que el impuesto a las ganancias se recaudarán 70.000 o 77.000 millones de dólares, de pesos, cuarta categoría, 70.000 millones de pesos. De eso aproximadamente el 10% es una reducción esto. O sea que es una parte importante de la recaudación del impuesto. Pero lo interesante de esto es que significa un incremento del sueldo de bolsillo para esta franja de 15.000 a 25.000, de lo que ganan en bolsillo, de aproximadamente 5 o 6%. Axel, te saluda Darío Gaño. Dos cuestiones aclaratorias. Una, esto es para los sueldos de mayo en adelante, y otra... No, desde principio de año. Desde principio de año. Y otra, esto, según el decreto de 2013, es para quienes cobraban entre 15.000 y 25.000 pesos en 2013. En 2013. No se cambia el mínimo disponible ni el momento en donde se toma. Eso quiere decir que es equivalente a lo que sería un sueldo de los que en 2013 ganaban 15.000, porque quedó congelado ahí. ¿Por qué? Porque el impuesto solamente afecta al 10% de los trabajadores. Tomando ese corte o un corte hoy más alto sería lo mismo. Está bien. ¿Y por qué no salió hoy en el boletín oficial? ¿Está ya la resolución? ¿Y cómo sería la deducción? Porque no se cambian las escalas, sino las deducciones. Las deducciones, que es lo que tenemos atribuciones desde el Poder Ejecutivo. No, la verdad es que no hay mucho apuro porque el próximo recibo de sueldo con el nuevo cómputo de impuesto a las ganancias sería el del mes que viene. O sea que, para decirlo concretamente, como los sueldos ya se han pagado o ya se han liquidado, los correspondientes al mes de abril, esto sería a partir del sueldo de mayo, que se paga en junio. Es decir que hay tiempo para publicar la resolución hasta la liquidación del mes que viene, o sea, hasta el 20. Axel,
Uno de los temas que está directamente vinculado con esto es, bueno, la lógica tensión sindical que hay por esta fecha por las paritarias. Ahora, ¿ustedes esperaban que con esta decisión hubiese una reacción distinta del sindicalismo? Porque varios dirigentes sindicales, incluso en este programa, ahora después te contamos qué es lo que dijo exactamente Maturano, pero varios dirigentes sindicales ya salieron a hablar ahora por la mañana a decir que esto no alcanza, que no es lo que ellos estaban buscando. Y bueno, me parece bien que digan eso. Yo te digo la verdad, estamos en el marco de una paritaria, de la paritaria de este año en muchos sindicatos. Las paritarias, como todos los años, desde que Néstor Kirchner y después Cristina decidieron usar las discusiones paritarias y las convenciones colectivas de trabajo como instancia para negociación de los salarios, cosa que yo mostraba el otro día el dato del 2000, creo que había 180 convenios colectivos de trabajo vigentes. Ahora tenemos paritarias en más o menos 1.400 convenios. Eso quiere decir que hay muchísima discusión salarial en la Argentina, es la expresión viva de una economía que ha crecido, que ha generado más empleo, que generó ramas enteras que estaban paradas, como, qué sé yo, productivas, como es la textil, como es el juguete, 500 ramas, y otras que crecieron muchísimo, como es la UOM, que tenía 50.000 afiliados, ahora tiene 250.000. Son paritarias complicadas, no solo se discute sueldo, sino horas extras, condiciones de trabajo, 500.000 cosas. En el marco de esas paritarias siempre es lógico que los trabajadores pidan más y los empresarios ofrezcan menos, si no, no habría discusión, ¿no? Y además sería raro que sea al revés, una paritaria donde los trabajadores, donde el gremio pide menos que lo que ofrece la patronal. O sea que las discusiones estas siempre todo parece poco, y el sindicalismo, los sindicatos piden más. Bueno, esto es lo lógico y razonable de una discusión paritaria. Yo entiendo que concretamente, como había algunos gremios que planteaban como el principal problema que tenían el impuesto a la ganancia, ahora que el impuesto a la ganancia para la franja que va de 15.000 a 25.000, que abarca al 70% de los que pagan ganancias, o sea, casi todos los que pagan ganancias. Esa es una reducción significativa, de 30, 60%, dependiendo si sos casado o no sos casado, pero concretamente, esto es equivalente a un aumento de sueldo del 5%, 6% para los que pagaban ganancias. Entonces esos gremios que decían, el problema es el impuesto a la ganancia, bueno, hoy en concreto, para no discutir, digamos, de el sexo de los ángeles, de filosofía, concretamente en el bolsillo de un tipo que ganaba 20.000 pesos y pagaba 2.100 de impuesto a la ganancia, ahora paga 700 pesos menos. Es decir, es como un aumento de sueldo de 700. No es que pienso que tiene que ayudar a la discusión paritaria. Obvio que va a ayudar, porque si algún trabajador o alguna gremio está pidiendo 100 pesos más para una persona que gana 20, ya no se lo tiene que pedir al empresario. Venimos a través del cambio en la escala de ganancias. Ahora, que los sindicatos salgan a decir queremos más, y es su trabajo en parte. ¿Yo qué puedo decir? Ahora, que resulta insuficiente. Y bueno, para todos nosotros que somos trabajadores, todo aumento, de alguna manera, es insuficiente. Todos queremos ganar más. Ahora, lo que nosotros pedimos es seriedad en la discusión. Si se reduce el impuesto a la ganancia, como hemos hecho, la verdad es que los que pedían reducción del impuesto a la ganancia tienen que primero decir, bueno, está bien, pero quería más. Y eso, las dos cosas son lógicas, por eso yo no le veo ningún problema en el marco de paritaria siempre, todos estos años, cuando uno permite la libre negociación salarial entre trabajadores y empresarios, sabe que eso va a tener alguna medida de fuerza, algunos gremios que van a estar más duros, otros que van a estar más flexibles, y finalmente, como todos los años, más allá de que quieran instalar catástrofes por la discusión, para nosotros es bueno, siempre y cuando nos interrumpa el servicio. Y yo lo decía el otro día, para cerrar esta pregunta, lo que el Estado, en un marco de paritaria libre, que nosotros no tenemos la profesión de darle techo a las paritarias, porque por algo hemos hecho las paritarias, eso reabrimos las paritarias de este gobierno. Está bien que se discuta libre y democráticamente. Algunos decía, y yo escuché a dirigentes decir que no quería más paritarias. Bueno, es lo contrario a lo que ha hecho este gobierno, no lo que ha dicho, lo que ha hecho. Pero lo que yo digo es que lo que sí no vamos a permitir es que los empresarios den aumentos salariales, trasladar eso o a los precios o pedirle más subsidio al Estado. O sea, las paritarias son una discusión entre trabajadores y empresarios. Y las tienen que pagar los empresarios, no el Estado
ni la clientela. ¿Se entiende mi punto? Sí, sí, claro. Ahora, lo traté de transmitir ayer. Pero Axel, ayer Caló, que es el titular de la UOM y además titular de una de las CGT, salió bastante caliente de una reunión ahí con empresarios Yo estoy en diálogo permanente. Sí. No, miren, que los trabajadores y los empresarios discutan libremente, vos decís caliente, que no caloradamente, con posiciones diversas, porque vos fíjate, suponete que tu empresa, tu radio, vos tenés que ir a discutir tu sueldo, que no sé si es en condiciones paritarias, cada contrato, y vos que la empresa ganó muchísima plata, sí, ¿no? Porque puso el balance, y decís, no, pagame más, y la producción tiene que ver conmigo. Y bueno, eso es una gestión, y el empresario tratará de pagar menos. Yo lo que decía también, mostraba los índices de inflación publicados por el gobierno y también por consultoras. Aún la más trucha, yo planteaba lo de Patricia Bullrich, el índice Bullrich, ¿no? Y decía, no, el año pasado, según las consultoras más mentirosas, no hay casi paritaria que haya estado abajo de lo que marca la inflación del año pasado. Y este año, todo el mundo, obviamente las mediciones oficiales, pero la tira que está midiendo está marcando que se desaceleró a prácticamente la mitad o un tercio de lo que estaba el año pasado, lo que decían que iba a ser. Entonces yo digo, también eso tiene un peso en las paritarias, porque las paritarias se suponen que lo que se tratan de hacer es defender el salario, obviamente, como ha pasado durante estos 12 años, no voy a estar segura de que mejoren los salarios reales, obvio que sí. Pero bueno, eso va mejorando paulatinamente. Sí. Y después puedes decir que los precios, que el aumento de los precios, que depende de cada trabajador, qué precios y cada de ingresos, cuáles son los precios que le importan, ¿no? Porque capaz que un trabajador, ahora muchos no se van de vacaciones, pero eso forma parte un poco del crecimiento, del bienestar de los trabajadores en activo, y bueno, está bien que peleen por una mejor paritaria, obviamente, ningún problema. Está bien, eso caloradamente defendiendo, eso tienen que hacer, defender. Eso está perfecto. Sí, eso estamos de acuerdo, Axel, está perfecto que sea así y que defiendan, digamos, enfáticamente los derechos de quienes representan. Pero te decía eso de la reunión, más allá de la cuestión de cómo salió Caló de la misma, porque una cosa que nos llamó la atención es que él habló de que el gobierno había fijado o había sugerido un techo del 25% en la discusión paritaria. ¿Esto es así? No, a ver, yo lo que he hecho, adelante de que me escuche y como de todos los sectores, yo lo que digo, no, de ninguna manera, el gobierno no tiene instrucciones tampoco para hacerlo, es una paritaria libre. Ahora, yo lo que le digo a los empresarios es, muchachos, si ustedes dan un aumento, no piensen que se los va a pagar el Estado, y tampoco hagan esta canalla de dar un aumento, por ejemplo, porque yo lo escuché de un empresario, decía, bueno, yo doy el 30% de aumento, y yo le pregunté, ¿pero qué? ¿Eso es la evolución de los precios que vos ves? Porque aún el más mentiroso de los consultores, que forma parte de un partido político opositor, que tiene el discurso de, bueno, hay inflación, ¿para qué tiene ese discurso? Hay inflación desbocada, para hacer el ajuste, para meter el ajuste, como han hecho tantas veces. Pero aún ese consultor no da más de 2% por mes de inflación. Incluso, te digo, Melconian, en febrero creo que dio 0,9 de inflación. Entonces le digo, si los aumentos que estás dando no tienen que ver con la evolución actual de los precios, ¿cómo lo vas a pagar? Le pregunté, y no, le voy a pasar a precio. Bueno, no, hermano, porque no puede dar un aumento, suponiendo un aumento salarial, suponiendo que entonces lo vas a trasladar a los precios para que lo paguen todos los consumidores, los usuarios. Ahí sí el gobierno puede expresar preocupación, no poner un techo. Y del otro lado, cuando le preguntaba a algún sindicalista, ¿qué están pidiendo de aumento? Y uno me decía, no, porque tal gremio pide 40%. Le digo, y bueno, pero si ya nadie habla de que los precios se están moviendo al 40%. Están hablando, mira, el otro día lo leí hasta en Clarín, ¿no? Que decían que hablan de una inflación para este año no superior al 25-20%. En Clarín, ¿eh? Entonces digo, si esa va a ser la evolución de los precios este año, ¿por qué alguien va a pedir una paritaria del 40%? Debe ser porque el sector donde está gana un montón de plata. Ministro. Ya no es una cuestión de protegerse, del incremento de los precios como decían el año pasado. Ya es avanzar sobre las ganancias empresariales, lo cual no está ni mal ni bien, está muy bien, pero como muchos asocian
el nivel de las paritarias, simplemente la evolución de los precios, yo dejo en claro esto, no es una cuestión de poner pecho, pero si uno ve que todo el mundo está hablando de que este año los precios, mi número es que va a andar por el 18-20%. Los que dicen más están hablando 2% mensual, 24%. Bueno, esos son los precios, pero después que ningún empresario se haga el vivo y diga, yo voy a dar un aumento más grande, porque voy a dar un aumento del 30% y después voy a subir 30% de los precios. Entonces, ¿por qué no le pidan al Estado que trabaje para controlar la evolución de los precios? Ministro, estamos hablando de los impuestos a los altos ingresos, pero vamos a la otra franja, lo que pagan en proporción más los más pobres, que es el IVA. ¿Se podría modificar el IVA? ¿Y por qué hace de rato que no cae el empleo negro? O la proporción del empleo que está, informal. Mira, cuando nosotros, la verdad es que se redujo sustancialmente el empleo informal en la Argentina en estos 12 años. Eso depende de muchos factores. Vos fijate que la informalidad, el otro día estaba hablando con el ministro de Economía de México, y estaba también con la gente del ministro de Bolivia, que nos encontramos ahí en Estados Unidos, en ocasión del G20 y esas cosas, ¿no? Y el FMI, la reunión del FMI. La informalidad es algo que afecta a todos los países, llamémoslo en vías de desarrollo. ¿Por qué? Y bueno, hay muchos factores. Yo lo que creo es que lo que nosotros estamos haciendo es cada vez generar más trabajo. Ese es nuestro primer objetivo, ¿no? Cuando Néstor Kirchner llega al gobierno, la tasa de desempleo estaba más cerca del 25, ¿no?, que de otro número. Y hoy está en 6,9 fue el último número. O sea, el primer punto es darle empleo a todo el mundo. El segundo punto, por supuesto, es la cuestión de la informalidad. Nosotros tenemos muchos programas para luchar contra la informalidad, y uno de los problemas más grandes es las economías que tienen mucha base producción agrícola, porque el trabajo agrícola es en general el trabajo disperso, a diferencia del trabajo urbano y en las fábricas, ¿no? Sí. Que es mucho, y esto se sabe desde los años 50, es mucho más difícil que estén agremiados, es mucho más difícil ponerlos en blanco. Incluso hay casos como este que se encontró hace poco en la ciudad de Buenos Aires, que hay hasta trabajo esclavo, ¿no?, el que le llaman trabajo esclavo. Todos esos son males que subsisten, que se ha combatido muchísimo, pero en la ciudad de Buenos Aires el que tiene que hacer las inspecciones es el señor Mauricio Macri. No tenemos atribuciones nosotros. Es una cuestión de generar programas porque algunos dicen, claro, pero hay niveles digamos, hay lugares de la economía donde la rentabilidad empresaria, dicen, no da para pagar los impuestos, ¿no? ¿Oyeron ese argumento? Sí. Por eso no blanquean a los trabajadores, porque la rentabilidad es tan baja, y eso, mira, podemos discutirlo en algunos rubros, algún trabajador callejero, alguna empresa muy informal, pero muchas veces, como el caso, porque yo veía que grandes marcas, muy famosas, que hacen mucha plata, textiles, trabajan con talleres con trabajo esclavo, y eso es una cuestión directamente de fraude laboral. ¿Y lo del IVA, ministro? Y eso hay que perseguirlo, son cuestiones de control. Después, a nivel rural, nosotros hemos hecho programas de corresponsabilidad empresaria, donde el Estado le da facilidades al empresario siempre y cuando formalice a los trabajadores. Es decir, que hay muchísimas medidas para atacar esto, pero la principal es el crecimiento. Nosotros mejoramos tanto en la informalidad porque creció el empleo, eso genera más trabajadores, algunos también informales. Entonces son como pasos. Primero hay que darle empleo a todo el mundo y al mismo tiempo, con mucho énfasis, hay que darle los derechos laborales. Pero también hicimos cosas como la asignación universal por hijo, que le da algo que son asignaciones familiares para el que está formal al que está informal. Porque mientras se lucha contra la informalidad, además de todas las herramientas de incentivos y control, hay que generar programas para que mientras tanto el trabajador que todavía no está formalizado tenga derechos. Entonces la asignación universal por hijo es una asignación familiar para aquel que no está formalizado. Y lo digo también por el tema de la ciudad de Buenos Aires, porque en la medida en que nosotros mejoremos la educación pública y el hospital, vamos a tener menos necesidad de que la gente tenga una prepaga también. Estas son políticas mientras se va luchando, que es un problema en todos los países que están en vías de desarrollo. Si uno recorre toda Latinoamérica se encuentra con este problema. Cuanto más crezcamos, cuanto más inclusión tengamos, menos informalidad va a haber. Estas son cuestiones macro. Después, sobre el tema del IVA, lo que yo comentaba hoy en un programa también de radio a la mañana, es que
a medida que la economía va cambiando su perfil, y fíjense la recaudación de estos meses, por ejemplo, cuando se recaudan retenciones, este es un impuesto mucho más progresivo que el IVA. Cuando se recauda ganancias, ya sea las ganancias empresariales o los altos ingresos de los trabajadores, que solamente un 10% paga ganancias, el que tiene el sueldo más alto. El nombre está mal, es un impuesto a los altos ingresos. Lo que pasa es que está así desde los 30, más o menos, después de los 40, en el peronismo se sostuvo este nombre, pero es impuesto a los altos ingresos. La progresividad de la recaudación también depende de la estructura productiva. A medida que la economía se va creciendo más en las ramas industriales, la recaudación proviene más de las ganancias empresarias que de el IVA u otros impuestos generales. Ministro, te pregunta Gabriel Sued. Hoy más temprano dijiste que vos no ibas a hablar de tu voto, a quién ibas a votar para presidente. De todos los precandidatos que actualmente están en carrera para reemplazar a Cristina, ¿no? De los del Frente para la Victoria, que son 5 hoy: Scioli, Randazzo, Uribarri, Rossi y Tayana. ¿A vos te parece que todos ellos garantizan la continuidad de este proyecto? Mira, son todos compañeros que están ultra probados en funciones de gobierno, en funciones legislativas, dependiendo cada uno de los casos. Muchos de ellos, algunos son ministros hoy de nuestro gobierno, otros, estaba Aníbal también, que ahora aparentemente va a ser candidato en la provincia. Son todos compañeros ultra probados, que han acompañado, todos los que están, ¿no? Hay otros que fueron ministros, pero se tuvieron malos ministros, ¿no? Y son candidatos que andan hoy en la oposición. Algunos de ellos diciendo cualquier barbaridad, ¿no? Pero bueno, todavía tienen el hecho de haber fracasado en su función de ministro de Néstor o de Cristina, de haber querido acompañar, pero hacerlo mal. Ahora, todos los que siguen acompañando a nuestro espacio están en condiciones. Nosotros, si alguna virtud tenemos en términos de estas candidaturas diversas que hay, es que contamos con hombres, compañeros muy, pero muy experimentados, que han probado su capacidad también de fidelidad, digamos, con una idea, con un proyecto, con la gente. O sea que después hay matices, obviamente que hay matices, si no, no tendríamos paso y no habría que elegir. Yo creo que todos ellos, no es que lo diga yo, es que todos ellos se proponen continuar con este modelo, si no, no estarían adentro del Frente para la Victoria. Después, si el que lo puede hacer mejor o peor, con más decisión, con más capacidad, y eso es algo que el juego de la democracia, a partir de tener las primarias, nos permite decidirlo de manera democrática. Si vos decís mi opinión, yo creo que obviamente todos ellos tienen que venir a continuar este proyecto. Después podemos discutir, cada uno tendrá en su corazón, en su cabeza, la idea de quién le parece que lo puede hacer mejor. Pero todos ellos no es una pregunta a mí, todos ellos están postulando a nuestro espacio porque vienen a continuar el proyecto de Cristina. O sea que ellos son los que tienen que probarlo y demostrarle a la gente para que la vote también, porque por decirlo así, los votos son del proyecto, por eso se presentan adentro de este proyecto. Vos aclaraste muchas veces que la decisión de presentarte o no como candidato no es una decisión individual, es una decisión colectiva. Ahora, ¿vos tenés vocación de representar al espacio en elecciones? Yo ya lo estoy representando. A mí me han dado una responsabilidad grandísima, ¿no? Cuando Cristina me designa ministro de Economía, viceministro de Economía, gerente en Aerolíneas Argentinas, la historia que he tenido al lado de Cristina Fernández de Kirchner, una presidenta con la enormidad histórica que tiene Cristina. Me parece que lo que ha hecho muy generosamente, y para mí, digamos, para mí con una realmente satisfacción enorme, ha confiado en mí para responsabilidades muy grandes, que son parte, como todos los que formamos parte del Poder Ejecutivo, de la representación, porque a Cristina le ha votado 53% de los argentinos para que haga lo que hace y para que designe un equipo que la acompaña en hacer esto y en representarlo. Así que yo hoy me siento formando parte de este gobierno, que es un gobierno elegido democráticamente, con una cantidad de votos que pocas veces se vio en la historia democrática de la Argentina, tercer periodo que viene a desempeñar primero Néstor y después Cristina,
y yo no puedo más que agradecer toda la confianza que se me ha dado y tratar todos los días, con todas las dificultades que hay, con todos los obstáculos, con todas las discusiones, de hacerlo honestamente, lealmente, con quien me ha designado y sobre todo con quienes han votado, porque este sea el rumbo de la Argentina. Y yo creo que van a seguir haciéndolo, porque entre las propuestas que hay claramente se nota cuáles son propuestas que tienen por detrás una idea, un proyecto, un perfil de país y cuáles son resultados del marketing electoral. La verdad que yo no puedo negar, para sorpresa mía, que el marketing electoral es algo que funciona, porque un candidato va y dice lo que le marcan las encuestas que tiene que decir, porque la gente lo va a votar, y evidentemente esto funciona porque hay algunos que le creen. Un poco, yo digo, todos los que, mira, hay candidatos que apoyaron a Menem, que apoyaron las políticas de los 90, que votaron en contra de todo lo que hizo este gobierno, y sin embargo hoy, a meses de las elecciones, dicen que más o menos todas las medidas de este gobierno, menos 2, las van a mantener. Yo digo, ¿se les puede creer? No es apostar al futuro que van a cambiar. Ya panquequearon una vez, porque ahora como ven que decir que la asignación por hijo, el plan de inclusión jubilatoria, el procrear, el progresar, YPF, las AFJP que pasaron al Estado, todo eso lo van a mantener. ¿Y por qué lo votaron en contra, muchachos? Pónganse de acuerdo. Y ahora, a día de las elecciones, y también con algunos periodistas muy indulgentes, muy tolerantes, y además con la camiseta, algunos amarilla puesta, no le repreguntan, porque dice, ¿y qué va a hacer con YPF? Y la voy a dejar estatal. Hermano, entonces, ¿por qué votaste en contra? Axel. ¿No? Entonces, a mí me parece que estamos ante esa situación. Yo la verdad es que no he rehuido la responsabilidad que me ha dado Cristina, creo que es una responsabilidad enorme, y yo la verdad que quiero seguir formando parte de este proyecto, en la medida que sea este mismo proyecto, con esta misma orientación, mejorándose todos los días, superando los obstáculos, dándole un perfil cada vez mejor, más fuerte, más definido, que ¿qué es? Seguir creciendo en términos económicos, que el país siga creciendo, siga incluyendo más y más argentinos, y por tanto siga industrializando el país para volver a ser la grandeza que tuvo la Argentina antes del neoliberalismo, que la verdad que trató de llevarla a la bancarrota, y bien que lo hizo, bien que lo hizo. Por eso a mí me perturba mucho que candidatos que apoyaron claramente esas políticas ahora vengan a mentir, a inventar, a maquillarse y a disfrazarse de que son la continuidad del kirchnerismo con algunos cambios. Porque si la continuidad del kirchnerismo, me preguntaban ustedes, ¿dónde va a estar? Y adentro del Frente para la Victoria, no fuera. Ahora, si todo lo que hicimos, exceptuando 2 cosas, dicen que solamente esas 2 cosas las van a cambiar, la verdad que a mí me llama la atención. Axel Kicillof, entonces, ministro de Economía. Axel, por esta comunicación, gracias. Muchísimas gracias a ustedes.